Bienvenida, bienvenido a Mente y Aprendizaje. Hoy tenemos una entrega muy especial en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y para esta fecha, quisimos meternos de lleno en una reflexión profunda escrita por el educador, psicólogo e investigador dominicano Jesús Peña Vázquez. Es un texto que, desde el vamos, nos pone de frente una pregunta que, de alguna forma, todos nos hemos hecho, pero que rara vez exploramos a fondo. ¿Qué es ser normal? Esta pregunta, que ha acompañado a la humanidad de forma casi silenciosa, se vuelve algo mucho más pesado, más urgente, cuando la pensamos desde la perspectiva de la discapacidad. Totalmente. Y el objetivo de nuestra conversación de hoy es justo ese: analizar cómo esta reflexión nos invita a ir mucho más allá de las definiciones sociales de normalidad que hemos heredado. Claro. Lo que propone el texto es un cambio de enfoque radical. Pasar de ver la discapacidad como una limitación individual a entenderla desde una perspectiva que el autor llama psicoespiritual, una que celebra la diversidad humana en todas sus formas. Exacto. Hoy vamos a explorar los argumentos que, de alguna manera, rompen con esa idea de que existe un estándar fijo de ser humano y que en su lugar proponen una visión mucho más inclusiva, profunda y, sobre todo, creo yo, más humana. De acuerdo. Empecemos a desmenuzar esto. El texto arranca criticando la visión tradicional de la normalidad. O sea, esa idea de que hay un molde rígido, ¿no? Sí, como un estándar. Eso. Un cuerpo debe funcionar de una manera, una mente debe procesar la información de otra, una conducta debe encajar en ciertos patrones. Pero la reflexión, y aquí se apoya en autores como Tom Shakespeare y Colin Barnes, afirma que este marco no es una ley de la naturaleza. Para nada. Es una construcción social, algo que hemos inventado. Y esa es la piedra angular de todo el argumento. El llamado modelo social de la discapacidad. Es una idea muy potente. Básicamente, nos dice que la discapacidad no es un defecto personal, no es que algo esté roto en una persona. Entiendo. La diferencia, ya sea física, cognitiva o sensorial, se convierte en una verdadera limitación solo cuando la sociedad impone barreras que impiden la participación. Cuando la leí me pregunté, ¿no se corre el riesgo de invalidar la experiencia real de dolor o frustración que alguien puede sentir con su cuerpo o su mente, más allá de lo que haga la sociedad? Es una pregunta clave y un debate muy importante dentro del propio movimiento. El modelo social no niega la experiencia corporal, el dolor o el desafío. Nadie dice que vivir con una condición crónica sea fácil. Claro, por supuesto. Lo que hace es reubicar el problema. Pone el foco en que la limitación para participar en la vida, no poder conseguir un trabajo, no poder entrar a un edificio. Acceder a la educación. Exacto. Rara vez viene de la condición en sí, sino de las barreras que nosotros como sociedad hemos puesto. Es como tener, no sé, el celular más moderno del mundo, pero estar en una zona sin señal. El problema no es el celular, ¿verdad? Es el entorno que no le permite funcionar. El modelo social dice que la sociedad es esa zona sin señal para la diversidad humana. Esa analogía lo deja mucho más claro. El aparato funciona a su manera, pero el entorno no está preparado para él. Y justo ahí, cuando parece que la discusión se va a quedar en la crítica social, el texto da un giro y propone una alternativa, el enfoque psicoespiritual. Ajá. Debo admitir que cuando leí el término por primera vez, me generó un poco de ruido. Psicoespiritual sonaba un poco etéreo, quizás un poco vago, pero la forma en que el autor lo desglosa, basándose en la psicología, me hizo cambiar de opinión. Es una reacción común, porque la palabra espiritual suele asociarse inmediatamente con la religión. Claro, es lo primero que uno piensa. Pero aquí el autor, y cita a la psicóloga Frances Bohn, la usa en un sentido mucho más amplio y humano. No hablamos de rezar o de ir a un templo. Es más bien ese motor interno que nos hace preguntarnos ¿para qué estoy aquí? O ¿qué es lo que de verdad me conecta con los demás? Es la búsqueda de propósito. Es la búsqueda de un propósito, de un sentido, sin importar las creencias religiosas que uno tenga o no tenga. Entendido. Es esa dimensión que nos hace buscar algo más allá de lo puramente material o funcional. Exactamente. Y aquí es donde este enfoque cambia las reglas del juego por completo. Si miramos desde ahí, la diversidad funcional deja de ser una anomalía o una desviación de la norma.
Se convierte en lo que el texto llama un modo valioso de expresar la existencia. Ya no hay un solo camino correcto, y esto conecta directamente con las ideas de la psicología humanista. Por ejemplo, Carl Rogers hablaba de una tendencia actualizante, Sí. una fuerza innata que todos los seres vivos tenemos para crecer y alcanzar nuestro máximo potencial. O sea, si lo entiendo bien, es como si cada planta tuviera un impulso natural de crecer hacia la luz. Ajá, Pero una puede ser una enredadera, otra un cactus y otra un roble. Son formas totalmente distintas de existir y crecer, pero todas siguen ese mismo impulso vital fundamental. La discapacidad entonces sería simplemente una de esas formas distintas, no una forma fallida. ¿Va por ahí? has dado en el clavo. Es una metáfora perfecta. No se trata de cumplir con un estándar externo de cómo debe ser un roble, sino de ser la mejor enredadera o el mejor cactus que se pueda hacer. La autorrealización no depende de encajar en un molde, sino de ser auténtico a la propia naturaleza. Claro. Y desde esa lógica, la discapacidad es un camino único, con sus propios desafíos y sus propias sabidurías, hacia esa misma realización personal que todos buscamos. Esto me lleva a una parte del ensayo que de verdad me dejó pensando durante horas. Es cuando el autor trae a Henry Nouwen, un teólogo que vivió en una comunidad con personas con discapacidad intelectual. Nouwen llega a una conclusión que es a la vez simple y revolucionaria. Dice, la vulnerabilidad no es una limitación, sino una puerta hacia la verdadera comunión humana. Es una idea que te obliga a detenerte y reevaluarlo todo. Es que esa frase dinamita por completo la lógica sobre la que se construye nuestra cultura. Vivimos en una sociedad que idolatra la independencia, la fuerza, la invulnerabilidad, la perfección. Totalmente. Constantemente recibimos el mensaje de que necesitar a otros es un signo de debilidad. Y Nouwen nos dice que es exactamente al revés. Es un giro de 180 grados. Totalmente. Nos dice que el verdadero valor no está en ser capaces o perfectos, sino en nuestra capacidad de amar y de ser amados, que nace precisamente de nuestra necesidad mutua. Esa vulnerabilidad compartida, el reconocer que todos nos necesitamos, es lo que nos permite crear lazos profundos. Esto redefine el valor humano de una forma fundamental. La conexión, no la capacidad funcional, es lo que nos hace plenamente humanos. Es que es cierto. Si lo piensas, las relaciones más significativas de la vida no se basan en la perfección del otro, sino en esos momentos de vulnerabilidad compartida. Y sin embargo, es una idea que choca de frente con el día a día. ¿Cómo se navega esa contradicción? El mundo te pide ser fuerte, pero esta perspectiva te dice que tu verdadero valor está en tu fragilidad. Ahí está el gran reto que plantea la reflexión. No es fácil. Significa desaprender activamente esa lógica de la competencia y la autosuficiencia. Significa empezar a ver los momentos en que pedimos ayuda o en que ofrecemos ayuda, no como fallos en el sistema, sino como el sistema funcionando en su máxima expresión. Es un cambio de mentalidad individual que, si se multiplica, puede transformar la cultura. De acuerdo. Entiendo la crítica a la normalidad y la propuesta de ver la dignidad en el espíritu y la conexión. Pero, a ver, esto puede sonar muy abstracto. ¿Cómo se aterriza esta idea en el mundo real? ¿Qué cambia nuestro día a día si adoptamos esta mirada? Cambia la pregunta fundamental que nos hacemos. El texto lo articula muy bien. Dejamos de preguntar cómo hacemos para que esta persona encaje en nuestro mundo normal y empezamos a preguntar qué nos enseña esta vida, tal y como es, sobre lo que significa ser humano. Y al cambiar la pregunta, cambia todo. El foco ya no está en arreglar a la persona para que se adapte al molde, sino en transformar el molde, la sociedad, para que acoja la diversidad. Y el texto da ejemplos concretos como el de la neurodiversidad, citando a Judy Singer. Exacto. La idea de la neurodiversidad no es solo una forma políticamente correcta de hablar de autismo o TDAH. Es el reconocimiento radical de que existen múltiples sistemas operativos para el cerebro humano, y ninguno es intrínsecamente superior a otro. Son diferentes. Claro. Un cerebro neurodivergente puede tener dificultades con tareas que a otros les parecen sencillas, pero a la vez puede tener una capacidad extraordinaria para ver patrones, concentración intensamente o pensar de forma no lineal. No es un déficit, es una especialización diferente. Me gusta eso, una especialización diferente. Y lo mismo ocurre con la diversidad motora o sensorial. Nos enseña a valorar otros ritmos, otras sensibilidades, otras formas de experimentar el mundo. Entonces, no se trata solo de tolerar la diferencia,
sino de verla como una fuente de riqueza, como si la humanidad fuera un ecosistema y la biodiversidad fuera esencial para su salud. Perder una de esas formas de ser nos empobrece a todos. Esa es la idea. Cada diferencia no es un problema a solucionar, sino una ampliación del espectro de lo posible para la experiencia humana. Y eso nos lleva de vuelta al modelo social de Michael Oliver que mencionamos al principio. Si el problema no está en el individuo, sino en la estructura social que niega apoyo y reconocimiento, entonces la responsabilidad es colectiva. Y aquí el texto de Peña Vázquez tiene una de sus frases más demoledoras, que creo que lo resume todo. ¿Cuál? Dice que la mayor discapacidad no es la física o la cognitiva, sino la incapacidad de la sociedad para mirar con humanidad y respeto. Uf, es una afirmación potentísima. Pone el espejo frente a nosotros. Nos dice que la barrera más grande no es de concreto, sino de percepción. Y esto nos lleva a la conclusión del autor, que la normalidad, como la entendemos, es una ilusión. Es una creación de lo que él llama el ego colectivo. Esa tendencia que tenemos como sociedad a clasificar, a etiquetar, a separar lo bueno de lo malo, lo aceptable de lo inaceptable. Y para contrarrestar esa tendencia, introduce una última perspectiva, la de Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Sí. Frankl, desde la experiencia más extrema de deshumanización, defendió que cada vida, sin excepción, tiene un propósito único e irrepetible, sin importar las circunstancias. No hay vidas más o menos valiosas. Cada una tiene un sentido que solo esa persona puede descubrir y realizar. Con esa idea sobre la mesa, la pregunta inicial con la que empezamos todo este análisis, ¿qué es ser normal?, simplemente se evapora, pierde todo su sentido. Se desvanece por completo. Ya no es la pregunta relevante. El texto nos deja con una idea final contundente. La verdadera cuestión no es buscar un patrón homogéneo, sino construir una sociedad que sea capaz de celebrar la pluralidad de experiencias humanas. Y aquí viene la paradoja final que plantea el autor, que es brillante. Que quizás lo único verdaderamente normal Es la diversidad. es la diversidad. Precisamente. Lo normal podría ser la profunda, infinita e irrepetible diversidad que habita en cada ser. Y si eso es cierto, entonces lo verdaderamente anormal, lo extraño, es seguir aferrados a la creencia de que existe una única forma correcta de ser humano. Es darle la vuelta por completo. El autor concluye que lo verdaderamente espiritual es reconocer que cada vida, con todos sus retos y dones, es una expresión completa, digna y valiosa del misterio de existir. No hay vidas a medias, no hay existencias incompletas, cada una es un universo en sí misma. ¡Qué forma tan profunda de cerrar el círculo! En resumen, hemos viajado desde una pregunta que cuestiona la normalidad hasta darnos cuenta de que, quizás, la verdadera y única condición humana es la diversidad. Una reflexión increíble de Jesús Peña Vázquez, que nos invita a mirar el mundo y a las personas de una manera completamente nueva. Y como reflexión final, derivada de este análisis, me gustaría dejar una pregunta en el aire. El texto sugiere que la mayor discapacidad es la falta de humanidad de una sociedad. La pregunta que queda para reflexionar entonces no es solo cómo podemos crear espacios más accesibles o leyes más inclusivas, que por supuesto son fundamentales. La pregunta más personal es, ¿cómo puede cada persona, en su día a día, en sus interacciones cotidianas, en la forma en que mira a un desconocido en la calle, en cómo habla con sus hijos sobre la diferencia, cultivar activamente esa mirada más humana y respetuosa? Una pregunta esencial. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Mente y Aprendizaje. Invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse a este canal y hacer clic en la campanita para no perderse las próximas reflexiones de Jesús Peña. Hasta la próxima.